Mi querida Lucero Solórzano, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Muy bien, Fer, ¿tú cómo Muy estás? bien, Qué gracias. La bueno. imagen del cine aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ghost in the Shell, una animación original de 1995. Cuéntanos, ¿por qué eliges este tema? Lo elijo porque el viernes pasado se estrenó a nivel global Ghost in the Shell, la versión en acción viva, con Scarlett Johansson, que pues ha tenido una promoción impresionante. Le pusieron en español, aquí en México le pusieron La Vigilante del Futuro. No la he visto, por cierto, ha tenido mal paso por la taquilla, parece que no ha tenido la respuesta que esperaban. Una película que costó casi 110, 120 millones de dólares, con una promoción impresionante. Yo he visto anuncios desde hace mucho y habían tardado en estrenarla. Pero quise rescatar la película en la que está inspirada, que es Ghost in the Shell, como dices bien, el anime japonés de 1995, dirigida por Mamoru Oshii, que vendría a ser el título tomado Ghost in the Shell y en el sentido en el que es el relato en la película, algo así como un fantasma o como el alma en su concha. Ya les platicaré por qué es así esto. Ya es una película de culto y entonces tendríamos que rescatar, irnos más atrás en la historia al manga, del que ya hemos hablado aquí, que es una parte muy importante del arte de contar historias en Japón, la tradición de las historietas, que pues tiene influencia en el mundo entero, no se parece a ninguna, ¿no? Es muy oriental, muy japonesa. El manga le ha dado la vuelta al mundo y fíjate que sus orígenes los tiene, los primeros vestigios de manga son de por allá del siglo XI o XII, pero se consolida realmente a finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y hay una historia de Masamune Shirou, que es Ghost in the Shell, el fantasma o el alma, como les digo, en su concha. Y de allí viene entonces de este manga, de esta forma de contar historias, que además es muy característico, la historieta gráfica, se relaciona un poco con la forma de hacerlo en Occidente, pero sin duda alguna solamente puede ser japonés el manga, ¿no? Y después viene ya lo que son las versiones animadas llevadas al cine o a la televisión. El anime, que es el cine animado japonés, y pues le queda perfecto la palabra alma, que es lo que busca el animador, encontrar el alma de lo que mueve con dibujos. Originalmente era hecho a mano, como la mayoría de las animaciones en el planeta han evolucionado a las técnicas digitales, y hacen una versión en cine, para no detenernos mucho en otras cosas que se han hecho, porque el anime tiene además la virtud de que cuenta todo tipo de historias. Incluso hay anime pornográfico. Hay festivales de anime y de manga, ¿no? En el planeta. Es muy importante para todos los que siguen la tradición del cómic, del formato cómic, como lo conocemos en Occidente. El manga es un apartado muy importante para ellos, ¿no? Hay unos de colección, hay unas piezas invaluables, probablemente ediciones únicas, etcétera. Pero pasándonos a este tema, ¿no? A la película. Yo la volví a ver porque la vi hace muchísimo, pues yo creo que cuando estaba cercano a su estreno, por ahí del 2000, ¿no? Y la quise ver de nuevo porque antes de ver la otra, porque es importante que el público sepa que esta historia de Vigilante del Futuro o Ghost in the Shell ya se contó antes y se contó muy bien en dibujos animados, en anime japonés. La historia está ubicada en el futuro, en una gran medida en este subgénero que le llaman el cyberpunk, que es los cyborgs, estas figuras que son como, fíjate que está muy emparentada a nivel estético con Blade Runner de Ridley Scott. A mí me la recordó mucho, aunque hay personas que le ven otras influencias, ¿no? Pero a lo que voy es a que es el futuro muy apocalíptico, muy desastroso, con conflictos climáticos, con conflictos en torno al comportamiento de la sociedad, a la proliferación de la violencia, a una decadencia social, lo que retrata esto. Y sigue a una cyborg que es conocida como The Major o el mayor, así le dicen en la película, así la mencionan. Y ella tiene elementos humanos El y cerebro es lo único humano, el ¿no? cerebro es humano, pero todo lo demás es artificial. Y esta mujer, esta criatura, está interpretada en la película, como el público ha visto muchos pósters, por Scarlett Johansson, que se ve muy bien, muy buenas curvas, como dicen, y eso también es parte del anime.
y del manga también, ¿no? Hay mucha sensualidad, las formas femeninas se agudizan, se pronuncian mucho, los senos, las caderas, las nalguitas, todo se ve así como unas mujeres muy bien distribuidas, ¿no? En tercera dimensión, ¿no? Sí, casi. Fíjate que no usan la tercera dimensión, eso es bien interesante. El anime hace un solo plano. Son dibujos que además, entre otras características, se quedan estáticos muchas veces los personajes y nada más oyes sus parlamentos y se les mueven solamente los labios. Y en este caso de los cyborgs, como se comunican en forma, pues podría decir telepática, ni siquiera los labios mueven, ¿no? Eso es muy característico del cine, del anime. Esta criatura está buscando a a un personaje, a un hacker conocido como The Puppet Master, el maestro de los títeres, que controla clandestinamente las autopistas de la información. Esto es ya totalmente a nivel cibernético, muy tecnificado. Y esta criatura lo que hace es una policía, porque la policía ha hecho toda una, tiene sus secciones y sus escuadrones y ha hecho toda una, pues, parafernalia robótica para poder combatir el crimen. Y de eso trata la historia. Tiene muchas implicaciones en el sentido filosófico y en el sentido casi espiritual en torno a qué es ser un ser humano, al conflicto con las inteligencias artificiales, porque aquí esta inteligencia de esta criatura, de Major, de la mayor, por decirlo, además muy guapa, ¿no? Y rasgos muy occidentales, eso también es un detalle que se me estaba escapando. Usan mucho los japoneses, a pesar de tener ellos sus rasgos de raciales muy definidos, el ojito jalado, como dicen, usan mucho los rasgos occidentales en sus personajes. Son muy características estas muñecas, las caricaturas para niños con los ojos grandototes, muy exagerado todo. Y muchas series de televisión en anime. Y esta criatura lo que va a tener que hacer es encontrarse con que hay en el Ghost in the Shell de los dibujos animados, en que empieza a tener una conciencia de sí misma, que es lo que hace muy atractivo al personaje. A lo mejor se hace un poco confusa. Yo cuando la veía ayer en la tarde decía, a lo mejor se hace un poco confusa, un poco enredada la narración. Quizás eso puede ser una falla en el guión, pero finalmente la película crea un ambiente, crea una atmósfera particularmente sumamente atractiva. Es una película muy seductora que vale la pena ver. Yo los invitaría a los que no hayan visto la que está en el cine, que no puedo juzgarla porque no la he visto, y a los que ya la hayan visto también, que se vayan a darle una vuelta a su versión en anime, a Ghost in the Shell. Este hombre también hizo La Bella Durmiente. Sí, Tiene varias. O sea, sí, ¿su género es ese? su género es ese y hay directores muy importantes y han sido influencia de muchos directores occidentales que se han ido a la animación. Gente como Steven Spielberg ha reconocido influencia del anime japonés, el propio George Lucas, en el uso sobre todo de los efectos especiales, han reconocido su influencia del cine japonés y han sido, se hace una escuela, ¿no? Como te digo, es un género completamente de esa zona del mundo, pero que tiene fans en todo el mundo. Aquí periódicamente en algunas salas de cine se exhiben 10, 12, 15 películas de puro anime, lo más nuevo, se producen muchas al año. Y para el público que es fan, esta pues es todo un ejemplo de culto, ¿no? Para el público que gusta mucho de este tipo de películas. A mí lo que me gusta del trabajo de Mamoru Oshii es cómo en esta película específicamente la protagonista en la historia no tiene recuerdos. O si los tiene son falsos, eh, no son recuerdos verdaderos, son falsos y ella busca esa identidad para poderse encontrar. Y hay un sentido en la película que a mí me gusta mucho, que es cómo nos aferramos a nuestros recuerdos pensando que son lo que nos definen, cuando en realidad lo que nos define son nuestras acciones. Sí. Y eso vale la pena verlo en la película. Sí, muy logrado el dibujo es excepcional y lo que dices es cierto, ¿no? Es esta especie de toma de conciencia de sí misma que va siendo muy, muy interesante la evolución del personaje.
Pues gracias, Lucero, ya lista para Muchas mañana. gracias. Listísima, por supuesto. Listísima. Muchas gracias. Qué bueno, sí. me da mucho gusto, Lucero.